Micron acaba de decir algo incómodo. No falta memoria. Tú dejaste de ser la prioridad. No es una crisis técnica ni un problema temporal. Es un cambio permanente del mercado. Durante meses nos dijeron que la memoria estaba en escasez, que por eso subían los precios. Pero desde dentro de la industria, Micron dice otra cosa. La memoria sí se produce, solo que ya no va para nosotros. Según Micron, el centro del mercado cambió. Antes mandaban las PCs, portátiles y smartphones. Hoy manda los centros de datos y la inteligencia artificial. La IA no solo usa más memoria, exige densidades más altas, configuraciones complejas y contratos estables a largo plazo. Eso es más rentable, más predecible y más eficiente para las fábricas que producir memoria estándar para consumo. Por eso, aunque las fábricas sigan funcionando, los precios suben y el usuario siempre llega último. Y abrir nuevas fábricas no soluciona más rápido. Levantar y optimizar una planta de memoria toma años, incluso hasta la próxima década. Micron lo dejó claro. Esto no es una crisis que se arregla esperando. La memoria dejó de ser un producto común. La pregunta ya no es cuándo bajarán los precios, sino si ese mercado accesible volverá a existir.